Espero que estén muy bien. David Santiago, bien. Buenos Sarita, días. Ipe. Bueno, vamos a empezar por lo más chévere, lo que más les gusta a ustedes. Que yo les pregunté acerca del libro, ¿sí? No, eso es lo que más les gusta. Yo sé. Hacen caras allá. Bueno, ¿quién más es que está allá? Perdón, es que no veo bien. ¿Está Felipe y Nicolás? Listo. ¿Y quién llegó por ahí? Ah, ok. Entonces, ¿quién está acá al frente? Estoy confundido. Ah, Julián. Ok, Julián, Felipe y Nicolás. Listo. Nicolás, por llegar tarde va a empezar. ¿Listo? Entonces, Merced me va a decir acerca del libro. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta que tenía preparada? Hay 7, ya les digo el título. Hay 7 frases, digamos, destacadas que están, de las cuales habló Pitágoras. Se llama, ya les digo cómo se llama el título, porque se me olvidó el título. Las 7 máximas de Pitágoras. ¿Listo? Entonces su merced me va a decir una de esas 7 máximas. Solo una. Ni siquiera tiene que explicarla, solo decirla. Ah, Nicolás. Ya creo que va para recuperación. Bueno, Felipe. Pues sí leí sobre Pitágoras, sobre que también tenía como que un grupo, pero o sea, de las siete creo que sí alcancé a leer como varias partes, pero en las que había como siete cosas, Sí. siete, Bueno, ¿cómo se llama? pero Se lo va a cambiar porque parece que sí leyó, pero solo porque parece que sí leyó. Dígame cómo se llamaba la escuela que fundó Pitágoras. la escuela que fundó Pitágoras era grupo de orsífos, algo así, orsíforos, Ok. sí, no me acuerdo. Bien, punto para usted. Julián, una de las 7. La felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo. Sí, bien, bien, bien. Bien, Sarita, una de las 7. Que tenía que castigar a todas las personas que cometerían como homicidios, pero que no importaba si era hacia un animal pequeño, que era como Muy lo mismo bien, que se decía. muy bien, David Santiago. Una de las 7. Esa cara me lo dijo todo, ¿no sabe, sí o no? ¿No leyó? ¿Sí leyó? Ya era la armonía y el equilibrio, ¿es que se llama? Mm, más o menos, se la voy a pasar porque sí se habló de la armonía y el equilibrio y lo puede estar confundiendo. Ojo, hoy a pesar de que estoy corchador, estoy suavecito. La próxima clase voy a ser corchador y sin misericordia. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase tenemos que llegar hasta la página 40. ¿Listo? Ojo, que no necesariamente les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta entre la página 30 y la 40. Puede que le haga una pregunta por allá de la 2. ¿Listo? Entonces, si no la ha leído, es momento de que tiene una semana para leerse 40 páginas. ¿Listo? Antes tenía una semana para leerse 10, ahora tiene una semana para leerse 40. ¿Listo? Si ya lo leyeron, pues no está de más un repaso. ¿Listo? Bien, chicos, ¿qué vimos la última clase? Alguien que me diga. Alegoría de la caverna. ¿Perdón? Ah, la alegoría de la caverna, sí, lo escuché bien. Bien, ¿qué recuerda de la alegoría de la caverna? Pues yo recuerdo que había un grupo de hombres
dentro de una caverna Ajá, y hubo uno que logró salir y logró ver cómo es el mundo realmente. ajá. Y, y pues ahí nos preguntamos cómo se sentirá, si regresa le iría bien, qué le diría a sus Bien, amigos y todo eso. bien, vamos bien. Entonces, para hacer un resumen muy cortico, habla de que comparando a los hombres de la caverna con, digamos que con nosotros como personas, como humanos, y uno de ellos, que es el que se escapa de la caverna, que al principio lo ve todo de acuerdo a las sombras que le proyectan otras personas, y ese para él es todo su conocimiento y todo su mundo, eh, escapa de esa atadura, cruza la pared y se da cuenta que hay algo que ilumina esas sombras, que no tenía ni idea que existía, pero va más allá y llega a la luz, a la iluminación total. Entonces, digamos que la mejor metáfora o la mejor alegoría que nos puede llevar a eso es que el filósofo es ese que se escapa, es ese que va y conoce, es ese que va, busca e investiga, que conoce la iluminación, la sabiduría, el ser en su totalidad, y que su misión como tal es transmitir ese mensaje para que todos los demás salgan a la luz también, a ese conocimiento. ¿Sí? Es un resumen muy cortico, pero es básicamente para cerrar el tema de la alegoría de la caverna porque nos ayuda a entender lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Listo? Sobre la importancia de la filosofía como tal y el ser filósofo. ¿Sí? Y antes de seguir con el tema de hoy, quiero invitarlos a que ustedes se hagan a la idea de que ustedes son los filósofos, no el profesor, no Pitágoras, no Tales de Mileto, no la directora de la academia, no sus papás, sino que ustedes son el filósofo, ¿sí? En este momento lo que están haciendo en cada una de las materias que están viendo es saliendo de esa caverna, ¿sí? Cualquier materia que sea, biología, matemáticas, lenguaje, historia, lo que sea que estén viendo, artes, ética, todo, absolutamente todo, los convierte a ustedes en este filósofo, los que están saliendo adelante por encima de los que no quisieron hacerlo. ¿Listo? Entonces, siéntanse ya con eso satisfechos. Bien, listo. Arrancamos hoy con un tema que es bastante interesante, anoten ese título, que son los presocráticos. ¿Listo? ¿Por qué cree que se llaman los presocráticos, David Santiago? ¿Por qué cree que se llama esa vaina presocráticos? ¿A qué le suena? No, no sé. Ni idea. Julián, ¿qué cree que es eso de presocráticos? ¿Por qué? Ni idea. Bueno, analicen lo siguiente. Profe, antes de Sócrates, Antes de eso, ¿qué? antes de Sócrates. Antes de Sócrates, exacto. Mm, Eso era lo que quería llegar. Muy bien, Santiago. Muy bien. Pues de eso se trata. De lo que pasó antes de Sócrates, ¿sí? Es algo que probablemente están viendo en lenguaje o en español, o bueno, no sé, si es que no ya lo vieron, y es dividir las palabras. Algo que es pre es antes de, y si es socrático es que tiene que ver con Sócrates. Entonces estamos hablando de lo que viene antes de Sócrates. ¿Listo? ¿Por qué es importante hablar, o sea, por qué presocráticos y no otro título? Porque Sócrates marcó como una diferencia de cómo hacer filosofía, ¿sí? Entonces, antes de él se hacía de una manera, luego de él se hace de otra. ¿Listo? Entonces, digamos que es un personaje demasiado importante, sobre todo en la historia de la filosofía occidental. ¿Listo? Al hablar de filosofía occidental, hablo de la filosofía que se da vámonos para que se hagan una idea en el mapa del mundo, de Israel, Irak, Turquía y por esos lados, al occidente, es decir, hasta Europa. Sí, estamos hablando de Grecia, Italia, en fin, de todo eso. Porque la filosofía oriental es un tanto diferente y se desarrolló también diferente.
Sí, estamos hablando de la filosofía como la de Confucio, que es China. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en Occidente. Tenemos que tener eso claro. Entonces, en la filosofía occidental se desarrolla desde Sócrates de una manera y antes de Sócrates de otra. Lo que me lleva inevitablemente a hablar de el contexto histórico de los presocráticos. Estamos hablando de los siglos 6 y 5 antes de Cristo. ¿Por qué digo 6 y 5 antes de Cristo y no 5 y 6 antes de Cristo? Porque recuerden que, hablando de la historia, estamos hablando de que antes de Cristo estamos como al revés. ¿Sí? Primero va al siglo 6 y luego va al siglo 5, ¿sí? Como en la escala numérica. Menos 6 y menos 5, más o menos para que se hagan la idea. Estamos hablando de cerca de 600 años, si no es que un poquito más, antes de Cristo, es decir, la Grecia antigua. ¿Qué pasaba en la Grecia antigua? Y eso lo vamos a ver en algún pedazo de sociales. Se consolidaban algo que se llamaban las ciudades-estado, ¿sí? Es un periodo que es después de lo que llaman en algún momento la Edad Oscura, ¿sí? Grecia experimenta un renacimiento cultural y político. Aparecieron algo que se llaman las polis. Las polis son ciudades-estado, ¿como cuáles? Como Atenas, como Esparta, y se desarrolla una economía y se desarrolla el comercio. ¿Listo? El siglo VI, particularmente antes de Cristo, fue un periodo de grandes cambios políticos subculturales. En Atenas se establece la democracia. Es importante eso. En Atenas, que es donde se desarrolla Sócrates, se establece la democracia. Mientras que en otras ciudades-estado, como Mileto, están ahí algo que se llaman las tiranías, son tiranos gobernando. ¿Listo? En el siglo V, que es un siglo conocido como el siglo de oro de Atenas, fue un periodo de gran florecimiento cultural. ¿Sí? Figuras como Sófocles, Eurípides y Pericles. Ellos más que filósofos eran poetas, escritores, ¿sí? Entonces, ese es el contexto histórico. Surgen todas estas historias. ¿Por qué es importante todo esto? Porque alrededor de todo esto, lo que normalmente las personas creían acerca del universo, el origen de la vida, eh, absolutamente todo eso, pues estaba guiado por mitología, ¿sí? Entonces se creía que Zeus era el padre de los dioses y entonces, ¿sí me entienden? Todo era eso. Y la explicación era muy metafórica y muy mitológica. Ese es el contexto histórico. En esto que llamábamos las ciudades-estado, ¿sí? No sé si de pronto alguien se la ha visto, si no se la ha visto se la recomiendo, la película 300. La película 300 habla de una ciudad-estado, ¿sí? No es como actualmente, que digamos nuestra ciudad es Bogotá y el estado o el país sería Colombia, no. Es como si Bogotá fuera un país, ¿sí? Y Cali fuera otro país, ¿sí? Son ciudades-estado, con su ejército propio, con su forma de gobierno propio, con sus estructuras establecidas muy particulares. También esto es importante para entender el contexto en el que se desarrolla el pensamiento de los filósofos presocráticos. Y los filósofos, digamos que en ese entorno se desarrolla ese pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque los presocráticos buscan explicaciones racionales, ¿sí? Racionales para los fenómenos naturales y cuestionan las tradiciones mitológicas que ya traían, ¿sí? Surgen en esas ciudades-estado como Jonia, que queda en la actual Turquía, como Magna Grecia, que queda al sur de Italia, donde se encuentran en contacto con otras culturas. Tienen acceso a conocimientos que ya se estaban desarrollando en astronomía, en matemáticas y en medicina. ¿Sí? En una de esas ciudades-estado, por ejemplo, en Mileto sale uno de ellos. Ya vamos a ver quién es ese,
¿Quién es ese que sale de ese contexto? ¿Listo? Anoten esto, son las características generales de los presocráticos. Espérenme un segundito. ¿Quién me está escribiendo? Ah, ok. Es que hay un inconveniente con una cámara de uno de los chicos. Listo. Entonces, las características generales. ¿De quiénes? De los presocráticos. Primero, se centran en la naturaleza y en el cosmos. Buscan explicaciones racionales para los fenómenos naturales y rechazan las explicaciones mitológicas. ¿Cuáles explicaciones mitológicas? Pues las que ya les conté. ¿Sí? Alejandro Rodríguez. Listo. Entonces, avanzamos. Vamos a hablar de algo. Profe, qué pena. ¿Será que lo puedo hacer un momentico, por favor? ¿La anterior? Sí, señor. Gracias. Vale. No sé mi memoria que no me pueda atrasar. Recuerden, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, hacerlas de una vez. ¿Listo? Incluso comentarios que se les vengan a la cabeza también son bienvenidos. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hablar acerca de un término, que esto sí es importante, que antes de que lo anoten, ya les dejé anotar, ya los dejo anotar. No escriban, ¿sí? Vamos a entender el concepto y ahorita si quieren pueden escribir. El concepto de arjé o arqué, ¿sí? Es un término griego, significa principio, ¿sí? Es el fundamento, el comienzo. ¿Por qué el arjé va a ser importante? Porque lo vamos a nombrar durante toda la clase, ¿sí? Entonces es importante que ese término esté muy claro. Entonces, el arjé es como ese fundamento, esa base que usan los filósofos en la antigua Grecia para hablar de el elemento primordial del que está compuesto todo, del que deriva toda la realidad, ¿sí? Como ese principio que rige absolutamente todo. Como que, no sé, alguien dijo en algún momento, todos somos polvo de estrellas, ¿sí? Entonces estaría diciendo, el arjé de todos es polvo de estrellas, por decir algo, ¿sí? Ahora sí anoten. ¿Listo? Quiero hacer la aclaración que Alejandro Rodríguez solicitó expresamente a la directora poder conectarse sin cámara y por hoy tiene permiso. ¿Listo? Pero solo por hoy. Eso no es para que se presente todo el tiempo. Y la idea es que arregle, solucione esa situación. ¿Listo? Suben a la puerta. ¿Ya la anotaron? Julián, acomoda un poquito tu cámara para que te pueda ver la cara. Eso, perfecto. Listo, espero que ya hayan anotado porque ya voy a avanzar. Si no, recuerden que el video y la presentación va a quedar subida por si acaso. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hablar de varios filósofos
y de esos filósofos, ¿qué pensaban que era el arjé? ¿Listo? Para ellos, ¿qué rayos era el arjé? ¿Listo? El primero, que ya lo vieron en las primeras páginas del libro de Filosofía para Principiantes, es Tales de Mileto, ¿sí? Tales de la ciudad de Mileto. La historia de él no se la va a contar, que está en el libro. Para Tales de Mileto, el arjé era el agua, ¿sí? El agua como sustento principal. Algo de razón tenía en cuanto a que si nosotros analizamos la vida depende del agua, ¿sí? Si lo analizamos a hoy en día, el contexto que tenemos. ¿Por qué? Que gracias al agua es que se da realmente la vida. Pero ojo, ese no necesariamente es ese fundamento o principio por el cual todos existimos. ¿Listo? Entonces, viene otro filósofo que es Anaximandro, para quien ese arjé, perdón, no sé en la presentación, Anaximandro, para quien el arjé es algo que él denomina el apeirón, lo ilimitado, lo infinito. Él se va mucho más allá, mucho más lejos, digamos, en su pensamiento. Dice que hay algo absolutamente ilimitado, grande, que ni siquiera se puede condensar y que ese algo lo va a denominar el, el apeiron, ¿listo? Lo ilimitado. Eso que no tiene límite es nuestro principio y nuestro fundamento, ¿listo? Luego viene Anaxímenes, que fue una especie de discípulo, amigo, enemigo de Tales de Mileto. Algunos dicen que por contradecirlo, como en una pelea que tenían casada, Anaxímenes viene a decir que ese arjé es el aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque él asume, de cierta manera, que como por el aire respiramos, que es el que nos da vida, es el nos permite respirar, ese sería el arjé, no el agua, porque en el agua no respiraríamos. Hoy entendemos de manera muy diferente que si bien es cierto que no podemos vivir sin respirar, es incluso más trascendental el tema del agua. Por eso digo que Tales de Mileto como que se acercaba un poquito más a una realidad biológica, sobre todo, ¿sí? Tendríamos que profundizar acerca de todo lo que nosotros tenemos y ahí es donde dice, bueno, digamos que, ¿por qué es importante estos tres particularmente? Porque para los griegos del momento, ¿cuál era el principio fundamental de todo? Cronos, que es el padre del tiempo, el dios Cronos. De dios Cronos sale todo, ¿sí? Es curioso porque de esa palabra Cronos, pues sale palabras como el cronómetro, es decir, está hablando del tiempo. Entonces, lo primero y lo base y la base de todo sería el dios Cronos, que es el dios del tiempo, ¿sí? Que fue el que como que formó absolutamente todo. Sin Cronos no existiría nada. Pero como estamos desmitificando esas historias, vienen estos a decir, no, 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 nuestra base fundamental es esta. Empezando porque ellos mismos dudaban acerca de esas historias mitológicas. Digamos que no tragaban entero. Empezaban a desarrollar un pensamiento aparte. Heráclito, que también viene a hablar del arjé, que es posterior a Anaxímenes, dice que no, 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 ni el aire ni el agua. Lo realmente principal, el arjé, es el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego, así como es transformador y así como puede ser destructor, también es creador. Porque el fuego es el que da como el poder, ¿sí? Lo que en algún momento después en la historia llamarían la chispa de vida, ¿sí? Entonces, para él el fuego es el arjé, es el que trae el calor, es algo incluso heredado del mismo sol, que es el que nos trae el calor y el poder.
Fue el primero incluso en acercarse un poco al, a lo que compondría o a lo que compone el Sol, ¿sí? Que en ese momento para muchas personas el Sol simplemente es luz, y sí trae calor, pero es más luz. Al Heráclito nombrar que es el fuego, está haciendo una metáfora bastante grande y bastante, un poco complicada, un poco compleja, de esa transformación del fuego. Él dice que, por ejemplo, con el fuego podemos purificar o saber si el oro es puro o no, ¿sí? Porque si nosotros ponemos al fuego el oro, salen sus impurezas y sus impurezas se queman, ¿sí? Y lo que realmente soporta el fuego es el oro. Es como que todo lo centra en el fuego. El siguiente es Pitágoras, que lo acabamos de nombrar. Para Pitágoras, eso está más o menos en la página 27, 30 de su libro, por si lo quieren repasar. Para Pitágoras, el arjé son los números, porque en los números está condensado absolutamente todo. Él desarrolla muchos teoremas y muchas teorías alrededor de los números. Lo convierte incluso más que en una filosofía, casi en una religión. Él funda la secta que se llama los pitagóricos. Nosotros los conocemos como los pitagóricos. ¿Sí? Él no le puso así, pero lo conocemos como los pitagóricos. Y es curioso porque se aleja de la mitología, pero trae una mitología alrededor de los números. ¿Sí? Y todo lo desarrolla en términos de números, pero no de numerología, como lo veríamos hoy en día, sino de números realmente más a fondo, porque todo tiene un sentido numérico. Lo que en algún momento de nuestra clase yo les nombraba acerca de que usted no puede agarrar un uno, no puede lanzar un uno, no puede lanzar el 2, no puede lanzar el cero. Son conceptos que simplemente están ahí, ¿sí? Nosotros entendemos, vuelvo a lo mismo del ejemplo, nosotros entendemos que aquí hay un pocillo, ¿sí? Pero esto no es el número uno. El número uno está allá, en la mente. Es algo que realmente no vemos, no tocamos, no sentimos, no palpamos, pero que sin esas leyes numéricas no funcionaríamos, ¿sí? Por encima de todo eso están los números. Entonces, para él, el inicio de todo, lo máximo, el ser supremo sería el uno, ¿sí? El inicio de todo. ¿Listo? Viene otro que se llama Parménides, que empieza a entrar con algo que se llama la ontología o el estudio del ser, y Parménides dice que el principio de todo es el ser, ¿sí? Lo que es, lo que se existe, lo que puedo ver, ¿sí? Como que ese principio de todo es el ser, pero es un concepto también más intelectual, ¿sí? Más mental, ¿sí? Más profundo. Incluso lo habla acerca de un solo ser en el principio, un ser que fue modificándose y desarrollándose. Entonces, para Parménides el arjé es lo que es, el ser, ¿sí? El onto, ¿listo? Luego vienen dos que se llaman Leucipo y Demócrito, que ya habían desarrollado cierta teoría de biología, de física y de química, y para ellos el principio de todo, y ojo, que estamos hablando de la Grecia antigua, donde no teníamos un concepto de átomo como el que conocemos hoy en día, de bomba atómica y de otras cosas. Para ellos, esa unidad mínima, lo más pequeño, es el arjé, es el inicio de todo, ¿sí? Los átomos son nuestro inicio, ¿sí? Entonces, si hablamos de física o biológicamente, bueno, físicamente, también podemos decir tiene algo de razón, porque todos estamos hechos de átomos. Ahora, el concepto que hoy tenemos de átomo es muy diferente al que tenían en esa época, ¿sí? Hoy, en esa época, por ejemplo, no tenían ni idea que el átomo tenía otras partes
adentro, que se podía dividir un átomo, ¿sí? Que tenía protones, electrones, neutrones. No, para ellos simplemente era eso, lo más pequeño que componía todo lo demás. Ahora sabemos que, por ejemplo, el átomo no necesariamente tiene vida y que no es lo que da la vida, pero para Leucipo y Demócrito sí lo era, ¿sí? Eso es como lo más trascendental de lo que es el arjé. ¿Listo? No sé, hasta el momento tienen dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Listo. Entonces, recuerden que surgen más o menos en el siglo VI o V de antes de Cristo. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? El arjé como tal. Hay otros que no están ahí, como un tipo que se llama Genófanes, que critica el antropomorfismo de los dioses. Pero el tema con Genófanes es que no nos concluye un, ¿cómo se llama eso? Una alternativa, sino que simplemente dice, no, los dioses no pueden ser como nosotros los humanos, pero no dice absolutamente nada más, ¿sí? Heráclito es conocido por algo que llaman la máxima planta rey, son otros que no están en mi presentación, y él dice que todo fluye, que no hay un arje como tal, sino que todo va fluyendo. ¿Listo? Y ya, sí, digamos que es como básicamente esos, los presocráticos. ¿Listo? Mm, no sé qué más les puedo decir antes de terminar. Bueno, el comienzo de la filosofía como tal en Grecia, como dice, como les había dicho desde un principio, arranca con Tales de Mileto y digamos que termina la filosofía presocrática claramente con la llegada de Sócrates. ¿Listo? Esto es el comienzo absoluto del pensamiento occidental, sobre todo en cuanto a ciencia y filosofía. ¿Por qué? Hay un escritor que se llama John Burnett y expresa la opinión, perdón, común de los principios que tenemos hoy, ¿sí? Al decir que, por ejemplo, los pensadores jonios, acuérdense que estamos hablando de Jonia como ciudad-estado, para ellos existe algo que se llama el logos, ¿sí? Ese término sí, anótenlo, no se lo puse ahí, pero deberían, deberían tenerlo. Eh, el logos, así tal cual como se escucha, se escribe Logos, logos, que tiene un origen griego, pero básicamente es la palabra en cuanto a meditada, reflexionada o razonada. Ese es el logos, ¿sí? Habla, razona, argumenta, es un discurso, una instrucción, la palabra, el logos, ¿sí? También se puede entender como la inteligencia, como el pensamiento, como el sentido, ¿sí? Va a ser nombrado por allá también en textos como la Biblia, por ejemplo, al hablar de el verbo, ¿sí? Entonces, para, para ser escritor del siglo XX, él dice que el logos se libera de golpe de las concepciones míticas imperantes. Esto es decir, que sobre todo es una cualidad excepcional de la inteligencia, del espíritu de la observación del hombre griego. Y a partir de esa discontinuidad que supone el, la aparición del logos, es que la ciencia occidental no ha tenido más que seguir la vía que marcan los filósofos jonios, los presocráticos, que esta es la manera de entender el inicio del pensamiento filosófico más allá de lo demás, ¿sí? Hay muchos textos que aún hoy en día siguen escribiéndose acerca de eso, porque el pensamiento fue realmente transformador, ¿sí? Hay un escritor que se llama Comfort, que escribe de la religión a la filosofía y los nombra particularmente, ¿sí?
Para Comfort, por ejemplo, el comienzo de la filosofía sigue en estrecha relación con el comienzo de la ciencia. ¿Dónde lo asume él? Por ejemplo, cuando compara cómo Pitágoras habla del arje de los números, ¿sí? Y cómo también hay una influencia acerca de la astrología, de la aritmética babilónica incluso, o de la geometría egipcia. Entonces dice que todo eso tiene que ver, tiene que estar estrechamente relacionado con la ciencia, ¿sí? Habla, por ejemplo, de cómo se vincula la ciencia, la matemática, con intereses especulativos, o sea, cosas aparte de lo necesario, como con Aristóteles, por ejemplo. Pero bueno, no nos vamos a adelantar hasta allá. Entonces, en conclusión, la importancia de los presocráticos en la historia de la filosofía. ¿Cuál es? La verdadera importancia consiste en cómo nosotros podemos vernos a nosotros mismos como filósofos y como tratar de entender cómo funciona nuestro mundo. Hoy en día nosotros tenemos mucho conocimiento alrededor que nos dice cómo funciona el mundo y algunos que se atreven a decir cómo arrancó, cómo inició o cuál es el principio de todo. En esa época no, ¿sí? Si hoy ustedes por alguna razón quieren decir, venga, ¿cuál es el origen del universo? Hasta en Google lo pueden meter. No van a encontrar la respuesta final, pero encuentran varias teorías. En esa época no existía esa opción, ¿sí? Nadie se preocupaba por eso, a nadie le interesaba. Ni siquiera sabían que existía el América, ¿sí? O sea, era un desconocimiento del mundo total. Sin embargo, ya habían desarrollado conceptos como la democracia, como la igualdad, como los derechos, como tantas otras cosas que incluso tiempo después se pierde a través de la historia. ¿Por qué se pierde? Por las guerras, por, bueno, otro tipo de cosas. Ahora, otra importancia acerca de los presocráticos es el legado. ¿Cuál es el legado que nos deja a nosotros como pensadores? La búsqueda permanente de la verdad. Pero esa búsqueda de la verdad debe ser dada a través de la razón, ¿sí? Tiene que tener un sentido. Es decir, hoy podríamos remitirnos incluso a esos filósofos y entender cómo no hay verdades particulares, no hay mi verdad y su verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una tendencia, y aquí hablo solo en mi propio nombre, y si alguien no está de acuerdo está perfectamente en derecho a estarlo, y me argumenta eso sí, le agradecería si se atreve, pero yo pienso que la verdad es una y es única, ¿sí? Hay matices en la verdad. Por ejemplo, al hablar de temas como la vida es la vida y punto, ¿sí? No hay una vida más importante que otra. A lo largo del tiempo, para algunas personas, la vida, por ejemplo, la vida humana, no ha tenido la misma importancia. Voy a poner un ejemplo. En el caso del nazismo y de Hitler, la vida de los judíos no era importante, los consideraba animales, ¿sí? Entonces, para él esa era su verdad. Y se la vendió y convenció a su propio pueblo de que así era. Pero hoy en día entendemos que todos somos absolutamente iguales y que la vida de Julián, de Alejandro, de Sara, de Nicolás, del que sea, de David Santiago, es igual de importante, que mi vida no es más importante que la de ninguno de ustedes, que todos tenemos ese derecho a la vida, ¿sí? Por ejemplo. Entonces se dan situaciones en las que mi verdad es subjetiva y no es así. Lo que es verdad, ¿sí? Yo puedo afirmar
y defenderles a ustedes que yo soy un perro, o un gato, o un alacrán. Pero la verdad está clara, ¿sí o no? No soy un alacrán, no soy un gato, ¿verdad? Pero al relativizar la verdad, empiezan a darse esas situaciones en las que, no, pues como yo me siento gato, como yo me siento perro, como yo me siento lo que sea que me sienta, entonces así debo ser tratado. Y no tiene sentido, ¿sí? Entonces no me digan Alejandro, sino háganme porque me creo perro. No, la verdad es la verdad. Ahora, no porque yo tenga algún trastorno o algo raro, tengo que ser menos que los demás. Necesito ayuda, necesito ser guiado, pero la verdad sigue siendo la verdad, ¿sí? El día sigue siendo día, la noche sigue siendo noche, el agua sigue siendo agua, ¿sí? Es de las cosas que se pueden, digamos, ¿cómo se llama eso? Rescatar de los presocráticos. ¿Listo? Ahora, les voy a dejar una tarea, ¿sí? Para nuestra próxima clase. ¿Listo? Me van a averiguar qué es el método socrático. ¿Listo? ¿Qué es el método socrático? Y me van a traer un ejemplo del método socrático aplicado. ¿Sí? ¿Cómo así? Ya les voy a explicar. Eh, cuando encuentren la definición, que no se las voy a dar, de qué es el método socrático, nos va a mostrar cómo se hace. ¿Sí? Entonces, va a hablar acerca de una charla. Entonces, un ejemplo sería, bueno, mi papá dice, estoy inventando, mi papá dice, el mejor carro es el Ferrari. ¡Pum! El método socrático dice que yo tengo que decirle esto a mi papá, preguntarle esto, afirmarle lo otro, y a lo último sacar la conclusión de si sí es mejor el Ferrari o no. ¿Sí me hago entender? Ahora, esos ejemplos, una vez que lo investiguen, ahorita va a sonar raro, pero una vez que encuentren la definición, se van a dar cuenta que es más fácil de lo que creen. Y es un ejemplo muy chiquitico. ¿Por qué? Porque en nuestra próxima clase vamos a hablar de Sócrates. ¿Listo? Y les voy a hacer una pregunta muy puntual para que investiguen. ¿Listo? Y me van a decir cuál es el libro principal que escribió Sócrates. ¿Listo? ¿Cuál fue el libro más famoso que él escribió? ¿Listo? Bien. Vamos a aprovechar este tiempo para hablar acerca de el libro. Voy a hacer un repaso acerca del libro y de lo que estamos viendo y por qué es importante que lo lean. ¿Listo? Esperen un segundo que ahora no lo encuentro en mi computador. Lo tengo en el celular y no lo tengo en el computador. Ah, bueno, fácil. Todavía más fácil aún. Vamos a hacer algo. Les voy a compartir. Uy, que eso no. Ah, que ya se va a acabar la clase. Quedan 15 minutos. Bien, en estos 15 minutos alcanzamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento les voy a compartir toda la pantalla. ¿Listo? Para que vean, por si acaso, dónde está todo. ¿Listo?
Entonces sacan ciclos, el trabajo en clase, se van a filosofía, aquí están libros, mira. Creo que ni siquiera necesito ir a filosofía. Mire. Van acá, por si de pronto no lo han hecho, y se van a filosofía para principiantes. ¿Listo? ¿Por qué hago esto? Alejito, acuérdate Señora. que en la plataforma ellos tienen, lo primero que les aparece es la sección de libros del Sí, es lo que les inicio. estoy mostrando preciso en este instante. Ah, bueno, sí, ahí Mira. está el libro. Sí, Y ahí eso está. se les explicó en la reunión de padres también. Ujú, ujú. Entonces, mira, preciso estoy ahí en la sección de libros. Acá estoy presentando la pantalla. Entonces, dense cuenta cómo está absolutamente todo. Lo que ya hemos hablado acerca de filosofía, amor a la sabiduría, que yo les di otra definición un poco más interesante, pero que también es válido. Se empieza a preguntar cómo se crea, quién, quién piensa, cómo piensa. ¿Listo? Si se dan cuenta acá, por ejemplo, hay una frase que dice, en realidad, en Occidente, que ya les expliqué que es Occidente, existe un desconocimiento casi absoluto y medio despectivo hacia la filosofía oriental. El Oriente es abstracto, el Occidente es lo concreto, ¿sí? Acá nos responden por qué se habla de la filosofía oriental y occidental. ¿Listo? Hasta aquí iríamos en la página 10, esto fue la primera semana. ¿Listo? Algo más rescatable, mire, noten cómo acá, dice el mismo texto, vamos a tratar de ver un poco de esas dos escuelas sin inclinarnos a ninguna de ellas. ¿Cuáles dos escuelas? Estas dos escuelas, la idealista y la materialista. De eso también vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Pero vamos de a poquito. También nombra algo que se llama como otra división, que es la filosofía precristiana, todo lo que sucedió antes de Jesús y después de Jesús. ¿Listo? Bla, 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 bla. Habla de los griegos. Mira. Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Heráclides, Xenófanes, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Protágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles y Zenón, y en ese orden es que los vamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, esto es una primera bocanada para todas nuestras otras clases. Acá, miren, por ejemplo, que hoy hablamos de eso, habla de Mileto, la ciudad de Mileto. No la ubica incluso en un mapa y nos muestra que era el centro mercantil más próspero del estado o ciudad de Jonia, ¿sí? De Asia Menor, bla, 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 bla. ¿Listo? De Tales nos habla de que es el padre de la filosofía griega, que ya lo hablamos, de quién es el Arjé, de donde todo procede del agua, si se dan cuenta, ¿sí? Hay incluso algunas críticas al respecto, contradicciones, lo infinito, como Aristóteles, luego de mucho tiempo, escribe sobre Tales de Mileto y su pensamiento, que ya vamos a llegar en algún momento a, perdón, a Aristóteles hablando de Tales de Mileto. ¿Listo? Frases, Anaximandro. ¿Sí se dan cuenta? Todo está acá. Si ustedes leen esto, llegan más preparados a la clase. Mira lo que yo les decía. Este es Pitágoras. ¿Listo? Ahora, es un poco caricaturizado, pero digamos que muestra las enseñanzas como son. Al hablar de las 7 máximas de Pitágoras, eran estas, que si se pueden dar cuenta, en la página 28. ¿Listo? Voy a coger el libro en algún momento y les voy a preguntar cualquier cosa
dense cuenta que es muy fácil leerlo. ¿Listo? Que incluso yo mismo les he dicho cosas que están en el libro para que cuando tengan la pregunta. ¿Listo? Con eso quería mostrarles eso. Vamos a tener la presentación. Listo, chicos. 5 minutos. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. ¿Ninguna? Listo. ¿Les gustó la clase? ¿Sí aguanta o no aguanta? También comentarios. Oh, profe, usted es muy aburrido para dictar la clase. Mejor diga esto, diga lo otro. Vengan con preguntas que tengan por ahí. ¿Sí? Les voy a contar una anécdota en los 5 minutos que tengo. El año pasado, yo siempre voy donde del mismo barbero. Al mismo barbero, el mismo peluquero, siempre. Y llegué allá y ellos estaban hablando de, ay, es que otro de los barberos, no el que me corta a mí, sino de otra silla, dijo, ah, es que este man se las da de filósofo, dijo. Entonces yo le dije, ah, qué curioso, yo enseño filosofía. Y me dijeron, ¿en serio? ¿Usted enseña filosofía? Pero usted luego no es cristiano. Bueno, también les cuento que yo soy cristiano. Entonces me dice, ¿usted no es cristiano y y eso acaso no va estrellado una cosa con otra? Y empezamos a indagar acerca del tema. Y ellos empezaron a hacer preguntas de filosofía e incluso de religión. ¿A qué voy con esto? No vamos a hablar de religión, no se trata de que yo les hable de mi fe o cosas así, sino que podamos indagar así como se da de manera orgánica en una peluquería, ¿sí? De, venga, por ejemplo, les voy a dejar una pregunta antes de que se cierre la clase. Todos entendemos que robar es malo, ¿verdad? ¿Cierto? Robar está mal para todos. Pero ¿qué pasa con con esa persona que está pasando necesidad y que lo que se roba es un pan para comer? ¿Deja de ser un robo? ¿Pasa a ser bueno? Ese tipo de preguntas. No voy a responder eso. Solo se las dejo para que lo piensen. Otra historia. Llega el niño chiquito, está hablando con su papá y le dice, estaban viendo noticias y vieron una guerra. Y el niño le dice al papá, papi, si matamos a todos los malos del mundo, ¿quedaríamos solo los buenos? Y el papá le dice, no, hijo, quedaríamos solo los asesinos. Fuerte, ¿no? Bien, chicos, gracias por esta clase. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Pásenla rico. Estudien el libro, créanme. Sáquenle un campito. 5 minutos al día. Ya con eso es suficiente. Es súper fácil de leer. ¿Listo? Cuando van al baño, en lugar de ponerse a ver Instagram o Facebook, regálenle una hojita de lectura. Ando estén ahí sentados desocupados. ¿Listo? En esos momentos de ocio. ¿Listo? Y vengan con preguntas. Me gustaría que todos ustedes llegaran con muchas preguntas acerca de dónde nació esto, cuál es el principio de todo. Cuestionen esta clase, de eso se trata. De que ustedes desarrollen ese pensamiento crítico. De que ustedes me digan, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo acerca de tal cosa porque esto y esto y esto y esto. ¿Sí? De eso se trata. Es la clase en la que pueden no estar de acuerdo. ¿Que tienen que defenderlo con argumentos? Sí, pero pueden no estar de acuerdo. ¿Listo? Chicos, hasta acá llegó la clase de hoy. Pásenla rico, pásenla chévere. Jefa, gracias por este tiempo. Gracias a ti. Un abrazo. Vale. Chao, niños, ya nos vemos.